creo que soy de los pocos que no soy farmacéutico de aquí y posiblemente sea el único médico que hay aquí. Con lo cual, eso también me congratula mucho, porque creo que lo habéis comentado aquí a lo largo del día, la colaboración interdisciplinar es muy importante. Me alegra también porque es la primera aparición que hago después de haber estado 2 meses malito con COVID. Yo he estado 2 meses ingresado en una situación bastante comprometida y, por lo tanto, es mi primera salida. Con lo cual, también estoy un poquito de estreno, ¿no? Y encima, además, ahora encima lisiado también, ¿no? Bueno, esto es tremendo, o sea que... Pero bueno, me alegra mucho estar aquí con vosotros. Y la reflexión que voy a hacer, fijaos que Pilar y Clara han estado hablando de los test, han estado hablando de la innovación, la distribución, el acceso al fármaco, y yo voy a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con esto, porque voy a hablar de intangibles como son los valores. Intangibles como son los valores y concretamente los valores profesionales y con lo que se denomina humanización. Y debo deciros una cosa, y además me gustaría decirla. Durante muchos días hemos estado asistiendo cómo los ciudadanos salían a sus balcones a aplaudir a los sanitarios. Los que estábamos muy malitos, sinceramente, no escuchábamos los aplausos. Sabéis que se ha criticado mucho también el tema de los aplausos. Pero yo como médico os digo una cosa. Me gustaría especialmente abrir esta charla informal con vosotros pidiéndoos un aplauso para los farmacéuticos, especialmente. Así que, por favor, ¿por qué no os aplaudís? ¿Eh? ¿Y por qué digo esto? Porque creo que vosotros habéis sido los héroes silenciosos de la pandemia. Y lo digo con conocimiento de causa. Lo digo con conocimiento de causas. Tengo muchos amigos farmacéuticos, estoy en chat de farmacéuticos, veo lo que hay con los farmacéuticos. Por supuesto, soy médico, por lo tanto tengo contacto con médicos, con enfermeras, y creo que vosotros habéis sido los héroes silenciosos de la pandemia. Y por lo tanto creo que hay que reivindicar lo que es justo. Y eso tiene que ver con la charla. ¿Por qué? Porque creo que el profesionalismo no solamente pasa por tener una alta competencia técnica en lo que sois farmacéuticos, sino también en tener alta capacitación y competencia humana. Y vosotros estáis teniendo trato humano continuo, igual que puede tenerlo, yo soy un médico de familia, una enfermera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a hablar de eso. Porque yo he sido testigo de, aparte del heroísmo silencioso por vuestra parte, lo digo aquí, y los que me conocéis sabéis que no lo digo porque esté en un foro farmacéutico, porque lo digo especialmente más en los foros que no son farmacéuticos. Por lo tanto, no soy nada sospechoso de defender lo que estoy defendiendo porque siempre lo he defendido. He asistido a que os habéis vuelto a reencontrar con vuestra profesión. Por cierto, a los médicos también nos ha pasado un poco esto, porque la necesidad obligaba. Y hemos visto dermatólogos viendo placas radiológicas de neumonías, y hemos visto a microbiólogos viendo pacientes y viendo placas con neumonías. Y hemos visto cómo se han reencontrado muchas profesiones sanitarias con la verdadera esencia de su profesión, que no deja de ser el trato al necesitado, al que realmente necesita de nuestra ayuda y de nuestro servicio, porque tenemos profesiones que son profesiones de servicio a los demás. Por lo tanto, he asistido a eso y eso también me congratula, porque también me congratula con mi propia profesión, ¿no? Entonces voy a ver si puedo... Venga, gracias, Pilar, estupendo. Bueno, hemos asistido, efectivamente, lo sabemos todos, porque lo hemos estado viviendo día a día, a estas imágenes que os traigo aquí, que todos las conocemos, esas colas interminables para el reparto de las mascarillas. Venga, bueno, muchas gracias. Hemos asistido a esas colas interminables, ¿verdad?, en las farmacias. Hemos asistido al reparto de las mascarillas, las sucesivas informaciones sobre las mascarillas. Pon la siguiente. Hemos asistido cómo muchos profesionales, muchos de vosotros, habéis salido a la palestra defendiendo vuestra profesión y defendiendo la dignidad de vuestra profesión ante las posibles situaciones que mucha prensa o comunicación ha tratado de verter, poniendo en tela de juicio la profesionalidad del farmacéutico en aras de supuestos situaciones poco claras, turbias, económicas. Habéis salido además haciendo educación para la salud, prevención, promoción. Es decir, habéis vuelto a reencontraros con vuestra propia profesión, lo cual es bonito, ¿no? Pasa a la siguiente, Pilar, por favor. Pasa. Hemos visto información de todo tipo,
Tuvimos y asistimos a los primeros fallecimientos, siempre muy mediatizado, lógicamente, porque parece que había fallecimientos de clase A, fallecimientos de clase B, fallecimientos de clase C, ¿no? Ha fallecido un médico de familia, ha fallecido el jefe de servicio de nefrología del Hospital Gregorio Marañón. Una lástima y una pena, Alberto, buen amigo mío. Pero todos los fallecimientos son iguales. Y ha habido fallecimientos de muchos compañeros. Pasa, Pilar, por favor. Ha habido fallecimientos y aquello iba creciendo. Y el colegio tuvo que salir. Y el colegio tuvo que salir, además, reivindicando y poniendo en evidencia algo que en aquel momento todo el mundo entendía que ¿dónde estaban los farmacéuticos? El presidente en el inicio lo ha dicho muy claramente. Ha dicho, todo el mundo nos había olvidado, menos los que realmente no nos han olvidado, que son los ciudadanos. Eso es una realidad, es cierto. Pasa, Pilar. Esa es la realidad. Bueno, efectivamente, como bien sabéis, todos hemos estado en esta situación. Yo creo que no se ha puesto en evidencia suficientemente bien el papel y el rol y el ejercicio que vosotros habéis hecho en la farmacia. Pasa al siguiente. Bueno, pasa a la siguiente. Bien. Las farmacias en tiempo de COVID, gestoras de caos a educadoras sanitarias y soporte para los pacientes. Qué bien, ¿no? Qué bueno, reencontrarse con la profesión. Pasa a la siguiente. Y todo eso son valores profesionales. Por eso he dicho que yo no voy a hablar de test, no voy a hablar tampoco de acceso, distribución, etcétera, sino que voy a hablar de intangibles, porque voy a hablar de valores. Y los valores que tienen que ver con la humanización. Porque los valores de la humanización, que son las reflexiones que yo voy a hacer ahora muy rápidas, tienen que ver con los valores profesionales. ¿Qué son los valores profesionales? Aquellos rasgos de mi ejercicio profesional que le dotan de una identidad propia. Por ejemplo, la compasión, la tolerancia, la empatía, que lo vamos a ir viendo. Pero esto de la humanización, fijaos, yo el primer artículo, siempre lo cuento, que escribí sobre humanización fue en el año 87. Yo soy profesor de la Complutense y tengo la fortuna de que en el 87 confirmé un artículo con don Pedro Lain Entralgo, que lo tengo puesto en un marco en casa, porque me parece que es lo más importante que he hecho en mi vida. Y se titulaba, en el año 87, ¿hacia dónde va la humanización de la asistencia sanitaria? Fijaros que luego en el 2014 yo era viceconsejero de Sanidad aquí en la Comunidad de Madrid y hice un plan estratégico de humanización de la asistencia sanitaria. Y ya en el año 87 Lain y yo estábamos hablando del tema de hacia dónde va la asistencia sanitaria. Porque cuando hablamos de humanización, es el camarote de los hermanos Marx. Cada uno dice una cosa distinta. La humanización es la empatía, la humanización es escuchar al paciente, la humanización es la bondad, la humanización es que el sistema sanitario sea eficaz. Es un poco un tutum revolutum, ¿no? Pasa al siguiente, Pilar. Pero estamos en un mundo hipertecnologizado. Hoy en día la vanguardia, la innovación terapéutica, la innovación en la ciencia hace que estemos en una avanzadilla, en un cambio de cultura de lo que es hipertecnológico cuando realmente el ser humano sigue siendo el centro fundamentalmente de nuestro interés. Pasa a la siguiente. ¿Sabemos qué es humanización? ¿O qué son los valores profesionales que tienen que ver con la humanización? Porque tiene que ver con el acercamiento, tiene que ver con la cercanía y tiene que ver con la dignidad del ser humano cuando está enfermo o se cree que está enfermo y necesita más de nuestros cuidados. Pasa a la siguiente. Eso es humanización. Pero fijaos, os traigo esto, siempre pongo esta diapositiva, siempre. En el último viaje que hice a Colombia, hay en toda Latinoamérica, en Colombia, en Uruguay, en México, hay una verdadera pandemia de redes sociales donde médicos residentes, médicos ya con ejercicio, enfermería, en redes sociales cuelgan, por ejemplo, este tipo de twitters. Cuelgan un tuit donde ponen, bueno, una foto con una moribunda, una foto con un fallecido, una violación total de la dignidad de la persona, aunque esté fallecida. Y me preguntaban en Colombia, oye, ¿y allí en España estáis en ese punto? Y yo decía, bueno, de momento no. Pero desde luego esto sí que no es humanización. Por contra, la humanización se sabe lo que es cuando uno ve o contempla la deshumanización, ¿no? Pasa al siguiente. Bueno, yo, que Susana se acordará, en la página web del Servicio Madrileño de Salud puse esa foto cuando era director de atención al paciente, ¿no? Bueno, es que todos sabemos lo que es humanización. Es una forma de entender y ver el mundo. Y es una forma de entender y ver el mundo del paciente. Pasa al siguiente. Esto no es humanización, ¿verdad?
Esto no es humanización. Pasa al siguiente. Esto sí es humanización. Nos hemos dado cuenta que hay que romper la cotidianidad de los hospitales y hay que tratar de que realmente las organizaciones sanitarias y los dispositivos sanitarios estén más abiertos al entorno, ¿no? Pasa a la siguiente. Es una forma de enseñar la medicina, es una forma de enseñar la farmacia, es una forma de enseñar los conocimientos que tienen que ver con las profesiones sanitarias. Pasa a la siguiente. Pero estamos en un mundo tecnologizado. ¿Cómo podemos cohabitar en un mundo tecnologizado con valores que son radical y estrictamente humanos? Como son todos estos que estamos viendo. Pasa al siguiente. Bueno, también tiene que ver con los espacios. Bueno, yo he estado ingresado por COVID y me han operado de la mano hace 15 días. Y le decía a la gerente de cachondeo, joder, te voy a revisar los techos como los tienes. Porque es lo que vemos los pacientes cuando vamos en camilla, ¿no? Los techos, no vemos otros sitios, ¿no? Pasa al siguiente. Todo esto es humanización. ¿Y la farmacia? La farmacia es un centro sanitario. Es un centro sanitario. Y dado que es un centro sanitario, tiene los mismos rasgos y las mismas dimensiones que puede tener cualquier otro centro sanitario. Un centro de salud, un hospital, con unas características propias. Y ha habido una evolución, lógicamente, muy importante en la farmacia, de la cual todos habéis sido protagonistas de ella. Pasa al siguiente. Pero fijaos, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo podemos cohabitar en un mundo hipertecnologizado cuando radicalmente somos humanos? Fijaros, siempre pongo este ejemplo. Estamos en una situación, supongo que conocéis el ciber, no sé si conocéis un poco el movimiento transhumanista. El movimiento transhumanista es un movimiento que existe, que cobra mucha fuerza, por la cual se entiende que la tecnología va a suplir a lo humano. Es un poco lo que veis en las películas y literatura de ciencia ficción, como por ejemplo, Yo Robot, de Asimov, o bien El mundo feliz de Aldous Huxley. Es decir, lo tecnológico lo incorporo a mi cuerpo y resulta que hay una transformación del ser humano. Ese movimiento transhumanista es tan importante como que hoy en día ya hay un señor que dice que es de otra especie que no es humana. No sé si lo habéis visto. ¿Habéis visto al cyborg? Si ponéis cyborg en Google, os va a aparecer un pintor británico que tiene una enfermedad genética por la cual él no puede percibir los colores. No los percibe. Lo ve todo, vamos a decirlo así, en blanco y negro. Entonces, como es un tipo bastante inteligente, con un grupo de ingenieros, ha ingeniado un sistema por el cual él lleva una antena implantada en el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital. Le sale del lóbulo occipital y tiene una cámara. De hecho, hace así un arco, tiene una cámara, y entonces él lo que hace es recibir las frecuencias de onda de los colores y las transforma en vibración, de tal suerte que él dice, es cierto, él no ve colores, él siente colores. De hecho, perdonadme un poco, como ya estamos cerca de la comida, puedo hacer el comentario, presidente jocoso, que yo le decía, si yo en mi juventud hubiera visto esto, le diría a esta mujer, tienes un rojo que me está poniendo la vibración, ¿no? Porque él siente los colores, la vibración. ¿Vosotros creéis que el cerebro de este cyborg es exactamente igual que nuestro cerebro? La plasticidad neuronal que él ha ejercido ha hecho que su cerebro se haya transformado. Y él es ciudadano británico y ha conseguido pasaporte, que sabéis lo difícil que es conseguir un pasaporte porque te hacen quitarte hasta las gafas, con una antena. Con una antena. Su cerebro es distinto y él dice que es otra especie distinta a la humana. Es una especie humana donde se ha incorporado la tecnología y esa tecnología ha cambiado la plasticidad física y orgánica del individuo. Esto es una realidad hoy en día en el año 2020. Pero pasa a la siguiente. Esto que es una realidad también cohabita con esto, con la compasión. Por cierto, la compasión es uno de los valores más importantes de las profesiones sanitarias. Siempre me preguntan los alumnos de medicina, dice, ¿esto es la empatía? No, la empatía es receptividad. La compasión es lo que se mueve en mí para yo tratar de ayudar a los demás a que estén mejor. Por cierto, la compasión mueve a farmacéuticos, a médicos, a enfermeras, a todas las profesiones sanitarias. De hecho, los mejores profesionales sanitarios son los que más compasión tienen. Por cierto, la compasión está vinculada a determinadas hormonas como la oxitocina. Yo siempre bromeo y digo, la Madre Teresa de Calcuta seguramente tiene 4 veces más oxitocina que el resto. Es más, la compasión se correlaciona con 4 veces menor cantidad de cortisol suprarrenal
y con 3-4 veces más cantidad de oxitocina en sangre. Interesante, ¿verdad? Y por cierto, la compasión no es privativa solamente del ser humano, también es privativa es de los grandes mamíferos, delfines, ballenas, primates. Es lo que mueve el dolor de los demás en mí para yo quererles ayudar. La empatía es receptividad. Yo me pongo en el pie del otro, en el pellejo del otro. Pero cuando yo me muevo y hago, ya no es receptividad, es disponibilidad. Y eso es compasión. Y estamos en un mundo donde los valores profesionales, sobre todo las profesiones sanitarias, tienen que cohabitar con estos dos mundos. El de la compasión, por ejemplo, y el del ciber, que lo tenemos ya aquí, ¿no? Pasa al siguiente, Pilar. Estos son reflexiones, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que la humanización, en la fundación que yo tengo la fortuna de presidir, que por cierto, la habéis puesto como muy catalanizada, es Fundación Humans, de humanos, la habéis puesto ILS, human, no sé, una cosa muy rara en el programa habéis puesto ahí, un poco como catalán. No era la intención, digo, me han provocado a lo mejor, ¿no? Claro, soy muy de Madrid, muy madridista. Muy madridista. Sí, sí. Nosotros entendemos la humanización como que en el sistema sanitario todo está interrelacionado, fijaros, todo está interrelacionado. Quien piense que las farmacias son entes aislados y los centros de salud son entes aislados y los hospitales son entes aislados, ahora hemos visto con la pandemia que eso no es verdad. Eso es una falacia. Todo está interrelacionado. Todo tiene que ver con todo. Dependiendo de esa pieza de ajedrez que funcione o no funcione, puede funcionar el resto o no funcionar el resto. Por lo tanto, tenemos una visión de la humanización y de los valores profesionales muy sistémica. Es decir, esto es una visión sistémica. ¿Qué es una visión sistémica? Que todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Si mueves una ficha, se altera y se mueve el resto. Pon el siguiente. Bien. Y tenemos en cuenta también otra visión muy importante, que es el de la atmósfera sociosanitaria. ¿Qué significa esto? Que todas las profesiones sanitarias tenemos que tener en cuenta esa interrelación de organizaciones, pacientes y profesionales. Todos estamos perfectamente unidos, ¿sabéis esto que estamos diciendo de todos alrededor del paciente? Antes aquí se ha dicho, yo lo he dicho infinidad de veces, lo importante, el centro es el paciente. Cuando hablas con los pacientes les da mucha rabia y se enfadan diciendo nosotros no somos el centro. Efectivamente, no son el centro. El centro es la interrelación. Somos todos. De hecho, ellos se quejan y dicen, no, oiga, no diga que el paciente es el centro porque parece que nos pone usted en una diana y todo el mundo nos dispara. Es verdad, es que no es el protagonista el paciente. El protagonista es la interrelación entre el paciente y el profesional, básicamente. Luego hay otras interrelaciones, como hemos visto ahí, con el sistema sanitario, con la consejería, con la gerencia, con el servicio de salud, etcétera, etcétera. Pero esa interrelación es la importante y eso se llama atmósfera. Pasa al siguiente. No os voy a liar con el concepto filosófico de dónde viene porque tienen por qué. Cuando queráis a alguien os lo explico. Y vosotros los farmacéuticos estáis asistiendo, igual que nosotros los profesionales sanitarios en general, los médicos, las enfermeras, etcétera, a un cambio de paradigma importante. Que, por cierto, la pandemia del coronavirus la ha precipitado. ¿Os habéis puesto a reflexionar que en 2 décadas hemos tenido 3 eventos cruciales a nivel mundial como fueron la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, la amenaza del terrorismo islámico? En 2008 quiebra Lehman Brothers y entramos en quiebra económica brutal a nivel mundial. Y ahora la pandemia, y no soy nada, digamos, conspiratorio, de teorías conspiratorias, pero hemos tenido en 2 décadas 3 grandes eventos de gran impacto mundial. Porque es verdad que cuando hablas con los sociólogos y cuando hablas con los historiadores, los filósofos, etcétera, todo el mundo te comenta que efectivamente estamos en un cambio de paradigma importante. Y todos los sanitarios hemos hecho una transformación muy importante, que es esta que veis aquí. Hemos pasado de sociedades muy alineadas a sociedades que tienden a ser más democráticas. Bueno, he puesto el Congreso de los Diputados porque era el ejemplo más cercano que tenía de algo democrático, porque había que decir algo, ¿no? Cuando me pongo muy crítico empiezo a ver que a lo mejor no hay tantas diferencias entre una foto y otra, ¿no? Pero bueno, no voy a hacer críticas políticas. Pero sí es cierto que nosotros utilizamos, los sanitarios, un tema que es muy importante. Nos hemos dado cuenta que la transformación social, nosotros estamos implicados en ella y formamos parte de ella y además somos actores de ella. Y que tenemos que tratar de garantizar sociedades más democráticas. ¿Y cómo lo hacemos los profesionales sanitarios eso? Eso no lo hacen los políticos, eso lo hace la sociedad civil. ¿Y qué lo hace? La relación entre el boticario y el paciente, o entre el médico y el paciente. Ese cambio social en donde uno empodera, vaya, salió la palabra, empoderamiento, al paciente o al ciudadano para que tenga más información, más formación, para que sea más culto, para que sea más
dueño de sus decisiones, eso es eso. Eso, por cierto, se llama sociedad abierta. Y ya en el año 45-50, Karl Popper, que fue un filósofo austriaco, ya avanzó que las sociedades futuras tendrían que ser globales, democráticas, plurales y deliberativas. Por cierto, la palabra deliberativa la subrayo, porque significa que el ciudadano tiene capacidad de tomar decisiones. Porque si la sociedad civil no toma las decisiones, ¿quién las toma? Los políticos. Y la sociedad civil somos los administrados que estamos ahí abajo y nos llegan las decisiones. Y es la sociedad civil, a través de las corporaciones profesionales, a través de las asociaciones de pacientes, a través de lo que es el humus de la sociedad civil, quien hace ese cambio. Pasa al siguiente. Bueno, ahí estáis vosotros. Estamos todos los profesionales. Pero es que los pacientes... Dale. Nos hemos transformado. Dale. Nos hemos transformado. ¿Y por qué nos hemos transformado? Porque nos hemos dado cuenta que hay unos señores que se llaman pacientes, que vienen a nuestras farmacias todos los días, que también nos pueden ser de gran ayuda y de vital ayuda. Y hoy en día ya nos hemos dado cuenta, inclusive hasta los médicos, algunos, que no se puede hacer nada con el paciente y para el paciente sin el paciente, cosa que también hemos dicho durante mucho tiempo. Y hoy en día no existe ningún procedimiento, ningún protocolo que no tenga la voz del paciente de manera directa. Es decir, la experiencia del paciente. Y la experiencia del paciente cuando va a vuestras farmacias o cuando va al hospital o cuando va al centro de salud es fundamental y determinante para poder elaborar procedimientos y protocolos que estén ajustados a las necesidades reales de nuestros pacientes. Esto de que alguien en un despacho hace las cosas y se las da a los profesionales y los profesionales las implementan, esto no funciona así. Nos hemos dado cuenta que funciona al revés, ¿no? Y por lo tanto hay una evolución en el paciente importante, donde cada vez hay más empoderamiento de él. Y ya vemos cosas, os he traído una foto de cuando en mi reencarnación un poquito anterior a la actual, yo era director del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, hicimos un comité de pacientes y eso significaba, fijaros lo que os digo, 47 asociaciones de pacientes con presencia física en el hospital, metidos en las distintas comisiones del hospital. Imaginaros que el portavoz de esa comisión de pacientes es un señor que se llama Antonio Torralba, que es presidente de una asociación, se llama Conartritis, de artritis reumatoide, y ese señor se le metió en la comisión de farmacia. Imaginaros cuando empezaba a oír hablar de biológicos, cómo se le ponían las orejas de punta. Porque ese señor de biológicos sabía más que yo. Os lo garantizo, más que yo. Por lo tanto, estamos cambiando a un modelo más coparticipativo con los pacientes. Y ya hay farmacias donde tienen, a través de blog, redes sociales, incluso con presencia física, grupos focales de pacientes para saber qué necesitan nuestros ciudadanos. Pasa al siguiente, Pilar. Por lo tanto, importante. Y también se han transformado los profesionales. Dale. ¿Y por qué? Porque hemos pasado de una situación en donde el profesional era el que sabía y él tenía el conocimiento y el ciudadano era el depositario de nuestro conocimiento. Y ahora nos hemos dado cuenta que nosotros sabemos mucho de enfermedades, ¿verdad? Y de medicamentos, pero no de tener la experiencia de la enfermedad. La experiencia de la enfermedad, el conocimiento interno de la enfermedad solamente lo puede tener el paciente. Yo he sabido lo que era la COVID cuando he tenido la COVID. El otro día en un webinar que teníamos en la Fundación salimos Santiago Moreno, jefe de servicio de infecciosas del Ramón y Cajal y yo, contando nuestra experiencia. Y decía, ¿y qué sentíais? Y digo, joder, pues es que yo esto no lo había experimentado en mi vida. Y trataba de buscar, digamos, metáforas de cómo yo me sentía, ¿no? Y claro, es que no tiene nada que ver. Es que a mí cuando me cuentan ahora la COVID, es que yo sí sé lo que es la COVID, ¿no? Y cómo me he sentido y cómo me siento, es decir, porque todavía tengo pues alguna secuelilla del tema, ¿no? Por lo tanto, esto es importante. La transformación del profesional tiene que ser fundamentalmente de darse cuenta, tomar conciencia de que realmente él tiene que aprender de su objeto fundamental de estudio, que es el paciente. En una situación de simetría con el paciente. De una situación de absoluta simetría. Dale al siguiente, Pilar. Vale, pasa al siguiente. Bien. Los hospitales han transformado. Dale, despliega, porque quiero llegar a la última. Se han transformado los hospitales y se han transformado las farmacias y se han transformado los centros de salud. ¿Por qué? Pues porque la sociedad ha cambiado. Yo casi en el hospital clínico y las farmacias. Yo casi en el hospital clínico, casi vivo la situación de la diapositiva que tenéis arriba, porque casi yo creo que en el clínico casi lo vivimos. Ese es el antiguo hospital de San Carlos, de aquí de Madrid. Pero ahora vamos al escenario de la foto de ahí. Mirad, esto que veis aquí de hospital líquido, yo siempre lo cuento porque dice alguien, joder, ¿esta chorrada qué es?
Los americanos, que saben bastante de marketing, en los años 70-80, la Clínica Mayo de Rochester elaboró un concepto que se llamaba hospital líquido. Y es que se dieron cuenta de que el hospital tenía que estar muy interactivo con la sociedad. Bueno, empezaba el tema de Internet, empezaron a crear cuentas, empezó el hospital a relacionarse con el entorno. Y le pusieron una metáfora, que era, somos hospital líquido. Bueno, nunca he sabido muy bien el tema de la liquidez en qué consistía. Pero es cierto que fijaros que ese modelo de hospital líquido, por ejemplo, lo tiene aplicado Sant Joan de Déu, en Barcelona. Es decir, muchos hospitales en España y en otros sitios del mundo aplicaron el modelo americano de hospital líquido. Bueno, pues ahora nosotros avanzamos a organizaciones, que es la última, pon la siguiente. A organizaciones, eso es, desplégala toda y déjala ahí, Pilar. A organizaciones que se llaman osmóticas. A mí me gusta mucho la poesía. Entonces digo, bueno, pues hombre, si los americanos le llaman hospitales líquidos, yo le voy a llamar hospitales osmóticos, farmacias osmóticas y centros de salud osmóticos. Y cuando los alumnos me preguntan, oiga, ¿y cuál es la fórmula de la humanización y de los valores profesionales? Digo, hombre, esto es muy difícil de aprenderlo en una fórmula. Solamente alguien con una mente brillante como Einstein pudo decir E igual a mc al cuadrado. Pero si tratáramos de simplificarlo, yo creo que hay 4 elementos que son fundamentales. Podremos ser mejores farmacéuticos, buenos farmacéuticos buenos, que no es lo mismo. Como decía Albert Joubel, no es lo mismo médico bueno que buen médico. Hay que ser buen profesional para ser buen farmacéutico. Hay que ser buena persona y ser excelente ser humano para ser un buen profesional. Porque si no, tendremos conocimientos y seremos un técnico. Pero habremos perdido los valores fundamentales de nuestra profesión, que es la ayuda. Lo resumiríamos en la sociedad abierta, es decir, tratar de seguir facilitando a través de las corporaciones profesionales, colegios profesionales, las asociaciones de pacientes, los grupos de trabajo, de estudio de los profesionales, las profesiones liberales, por cierto, tienen una gran parte de importancia en ello, tratar de fomentar una sociedad abierta, esa sociedad no alineada y sí deliberativa. Y eso lo hacemos mucho más de lo que creéis. Os vuelvo a repetir, a través de los colegios profesionales, las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas, sociedad civil. Crear farmacias osmóticas. ¿Eso qué es? Bueno, la membrana semipermeable es una membrana porótica. ¿Quién puede decir que una farmacia no está incardinada en el tejido social? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? A pie de calle. Antes hemos visto el vídeo de Pilar, allí, en la cava. Pues si es que ya es la cava. Es que la farmacia, y tenéis una ventaja. Yo soy médico de familia, en los centros de salud somos bastante parecidos, siempre se lo digo al presidente, somos muy parecidos los médicos de familia y los farmacéuticos. Eso lo sabemos, ¿no? Estamos a pie de calle, estamos incardinados en el tejido social. Por lo tanto, no podemos estar ajenos. Esa membrana semipermeable tiene que dejar que lo de dentro vaya hacia afuera y lo de fuera hacia adentro. Por eso es una membrana semipermeable. Esa es la ósmosis. Por lo tanto, el farmacéutico tiene que estar a pie de calle aportando a la sociedad lo que puede aportar a la sociedad. Conocimiento, información, comunicación. Veíamos antes ahí a Rosalía haciendo sus guerras con las mascarillas. Hemos visto a personas del colegio de farmacéuticos y no del colegio de farmacéuticos y no de las juntas directivas, a cualquier farmacéutico de pie de calle haciendo educación para la salud, prevención, promoción. Eso es tejido social, eso es sociedad abierta. Y eso es ósmosis hacia afuera. Pero también meted dentro de la farmacia lo que está fuera. Os digo, hay experiencias preciosas de farmacéuticos con grupos, trabajando con grupos focales de pacientes, pacientes asmáticos, pacientes hipertensos, anticoagulados. Eso es la ósmosis. El profesional tiene que formarse. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos? Menos 25. Menos 25, bueno, vamos fenomenal. Todavía me quedan 5 minutos. Nada. El profesional es un profesional que tiene que cambiar su cualificación. ¿Y por qué tiene que cambiar su cualificación? Porque ya sabemos que hay una formación técnica excelente en nuestras universidades, generalmente. Pero ¿y la formación humana? Bueno, me diréis, bueno, hay gente que es humana porque ya nace de serie así. Sí, claro, yo, el mejor terapeuta que conozco es mi carnicero. Mi carnicero sabe escuchar. Mi carnicero, cuando yo voy a comprarle la carne, sabe si yo he pasado mala noche o no, mirándome a los ojos. Ese señor ya nació así, tiene una cualidad. Tiene intuición, tiene percepción, pero eso también se entrena. Y en las profesiones de ayuda, y es el reencontraros vosotros con vuestra profesión a lo largo de esta pandemia que hemos tenido, es daros cuenta la gran importancia y la gran labor que vosotros tenéis para y con los pacientes. Y un tema muy importante que también se ha visto durante la COVID,
que ha sido el marco colaborativo entre los distintos profesionales. Vosotros, perdonadme, espero que no os siente mal a poneros el símil de los médicos de atención primaria o de los profesionales de primaria, sois un pegamento que amalgama. Vosotros tenéis la capacidad de integrar. Es más, si fuerais futbolistas, tendréis que ser centrocampistas. Nunca tendréis que ser delanteros. El delantero es el que marca el gol y se lleva pero el delantero recibe el balón del centrocampista que se lo lanza. Por lo tanto, tenéis que ser centrocampistas. Y para ser un buen centrocampista, uno tiene que tener grandes valores humanos. Y hay que trabajarlos. Y esos tienen que ver con la empatía, el compromiso, la tolerancia, la escucha activa. Todos estos temas que, por cierto, en las universidades españolas representan el 3% de la formación. Yo, por ejemplo, a mis alumnos de la Complutense, yo doy clases, bueno, ahora no porque estoy en otra vida, pero estoy en otra vida, pero hasta hace 4 meses, en mis alumnos de la Complutense, yo les hago todo un año de entrenamiento, cómo dar malas noticias, ¿no? El lenguaje verbal no verbal, la importancia de la palabra, cómo hacer la escucha activa, cómo manejar las emociones, porque, oiga, ¿cómo va a estar usted trabajando con el dolor y la muerte si usted no sabe manejar su propio mundo interno? Pues usted se desmoronará. Entonces, esos son temas que médicos, farmacéuticos, enfermeras compartimos y que eso representa un 2-3% de los programas curriculares en las universidades. Y eso hay que hacerlo. Y eso lo tienen que hacer las universidades y eso lo tienen que hacer los colegios profesionales para capacitar y darle apoyos humanos en las dimensiones humanas y de los valores profesionales, lo que se denomina profesionalismo, a los profesionales de la farmacia. Y por último, el paciente activo. Bueno, esto siempre sacamos lo del empoderamiento, la palabra siempre sale y sale siempre lo del paciente activo. Es que es verdad que hoy en día el paciente, lo hemos visto antes, se ha transformado. No es el mismo. Ahora mismo la gente ya te llega porque ha hecho una búsqueda en Internet y resulta que ha encontrado que cuando uno toma fluoxetina resulta que puede tener destellos de color amarillo y que ve luces amarillas. Y eso antes el paciente no te lo decía. Y hoy en día sí te lo dice. Por lo tanto, ha habido una transformación del paciente. Pero a nosotros nos interesa una cosa muy importante. ¿Sabéis que durante el año pasado no, hace 2 años, el artículo más leído en Internet, en la red, era un artículo sobre cómo baja y desciende el colesterol a base de comer almendras? Creo que el artículo, que fue un boom, hace 2 años y medio o 3, consistía en comer 1 kilo de almendras al día, que no sé cómo se come 1 kilo de almendras al día, debe ser horrible. Pero ese era el artículo más leído. Oiga, en las redes sociales, en Internet, si nosotros los profesionales no generamos la información, la va a generar otro. Por lo tanto, también tenemos un compromiso como profesionales, como colegios profesionales, como sociedades científicas, en generar información para que ese paciente activo sea activo de verdad y realmente recurra a las fuentes adecuadas y no a las fuentes que no debe recurrir, ¿no? Pasa al siguiente. Esta es la última, os lo prometo. Porque esto tiene mucho carrete, podríamos estar hablando mucho y no es plan. Pero yo digo, ¿cuál es el futuro humanizador de la farmacia? Y yo os he puesto esto, pero esto es un plan sugerencia. Esto es yo, pues ahora como tengo más tiempo para pensar, cuando los analgésicos me dejan un poquito la neurona despierta, me pongo a hacer dibujitos, ¿no? Y digo, bueno, es que las farmacias sí deben ser osmóticas, acordaros, permeabilidad, estar incardinado en la sociedad, lo de dentro fuera y lo de fuera hacia adentro, una farmacia osmótica. Los farmacéuticos tienen que entrar en mapas competenciales. Sabéis que tenéis la fortuna de que tenéis un colegio que es el primer colegio de profesionales sanitarios que ha hecho la recertificación. Un avance de cuál puede ser la recertificación de las competencias. Por cierto, se recertifican las competencias técnicas y las no técnicas también. Es decir, la entrevista clínica, la comunicación, la empatía, el lenguaje verbal y no verbal, eso también entra dentro del mapa de competencia, no solamente la galénica, no. También los aspectos humanos hay que evaluarlos. Por lo tanto, la farmacia hoy en día está, igual que la medicina, igual que la enfermería, igual que los fisioterapeutas, etcétera, etcétera, absolutamente abocada a hacer recertificación de sus competencias cada X tiempo. Porque además se lo debemos a nuestros ciudadanos. Tenemos que demostrarles que somos los más preparados, técnica y humanamente. Por lo tanto, los farmacéuticos tendrían esa parte, ¿no? Bueno, la farmacia, ¿por qué no hacer una certificación de qué se entiende por una farmacia humana? Nosotros ahora estamos preparando certificaciones. Ahora está el certificado de Hospital Libre de COVID, ¿no? Ya sabéis. Bueno,
Pero nosotros estamos haciendo certificados de qué se entiende por un servicio de oftalmología que es humano. ¿Qué parámetros, qué estándares, qué indicadores se tienen que tener? ¿Qué indicadores tiene que tener una farmacia para decir que es una farmacia que es humana? Que el farmacéutico es empático, que es compasivo, que da información, que da formación, educación para la salud, que tiene espacios más o menos amigables y los puede tener. Pues ya sé que todas las farmacias no son como estas maravillosas que he puesto, ¿eh? Ya sé que hay farmacias de todo tipo y color, ¿no? Bueno, los espacios son importantes. Que el farmacéutico se ha recertificado y puede decir que tiene un diploma en su farmacia diciendo, oiga, yo cada 4 o cada 5 años recertifico mis competencias, igual que el coche lo llevo a la ITV para pasar la ITV y que me digan que está correcto, y yo ante la sociedad y ante los ciudadanos certifico que yo estoy continuamente operativo y continuamente en plena formación. Bueno, eso lo tendremos que ver, ¿no? Y desde luego en la sociedad civil está claro que la farmacia inevitablemente, igual que el resto de las profesiones, tiene que ir a jugar en este sentido. Es decir, tenemos mucha capacidad de difusión, mucha capacidad de llegada. Vosotros tenéis la credibilidad de los ciudadanos. Vuelvo al paralelismo con el médico de familia. Siempre salimos en los barómetros en los puntos más altos. O sea, pueden decir que las listas de espera para operarme son larguísimas. Pero oye, el farmacéutico, mi farmacéutico o mi médico, eso, o mi enfermera, eso siempre está ahí por delante. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es garantizar fundamentalmente tener una sociedad civil libre, una sociedad civil deliberativa, una sociedad libre abierta, trabajándolo, tener farmacias que tengan los farmacéuticos con la más alta capacitación técnica y humana y también, ¿por qué no?, garantizar a través de certificaciones e indicadores que yo hago un trabajo como Dios manda, ¿no? Porque ya sabéis que en este mundo del marketing lo que no se enseña y no se mide no existe. Y por cierto, la humanización y los valores profesionales también se miden y se evalúan. No penséis que el buenismo, o esto es un buenismo en donde es que la empatía, no, es que esto se mide porque todo tiene que ver con calidad percibida. ¿Qué calidad perciben los ciudadanos sobre el trato, sobre la atención asistencial sanitaria que le está dando el farmacéutico, ¿no? Y ya pasa la siguiente. Esta. Espera, no sigas, que quiero mantener un poquito la atención, que esta sí que es la última, ¿eh? Yo pongo esto porque tuve un coche que era este. Seguramente el presidente seguro que tuvo otro. 124. ¿Cómo se vendían entre los coches? Nos parecía un cochazo tremendamente grande. Bueno, comíamos, cenábamos en el coche, otras cosas, hacíamos de todo en el coche. Escuchábamos música, ¿eh? ¿Cómo se vendían en los coches antes? Por la cilindrada, básicamente, ¿no? El coche se vendía porque tenía una cilindrada de no sé cuántos caballos, era maravilloso, era fantástico y tal. Pones la siguiente. Ahora los coches no se venden por la cilindrada. ¿Vosotros escucháis a alguien que diga que los coches se venden porque tienen no sé cuántos caballos y la tracción trasera? Eso ya no se oye. Ya se habla de experiencias. ¿O no? Llega el BMW y entonces salen unos señores con un violín, tocando el violín, y dice la experiencia de conducir. ¡Oh! Es que nuestros pacientes son iguales. Mirad, yo en el hospital me devano los sesos explicando que aunque tú le salves la vida a un señor porque le has hecho un trasplante cardíaco, como su experiencia del hospital no sea adecuada, le han salvado a usted la vida. ¡Ay, qué bien! Soy el doctor Zarco me ha hecho el trasplante cardíaco. ¡Bah! Le debo la vida. ¡Joder, pero qué borde, ¿no? Pues, si no me mira a los ojos, no me habla. Y la experiencia es muy importante. De hecho, por eso en los hospitales y en los dispositivos sanitarios estamos haciendo mapas de experiencia de pacientes. El paciente desde que llega al hospital, dónde llega, dónde espera, cuánto espera, quién le informa, cuándo no le informa, dónde va. Ese discurrir, esa navegación del paciente que todos la hemos tenido como pacientes o como acompañantes de pacientes, que te pierdes. Los del Ramón y Cajal van mirando los suelos por la raya amarilla para no salirse de la raya amarilla. No sabemos dónde encontrar el servicio de radiología porque está perdido. Ahora se están inventando aplicaciones Google Maps para que el paciente pueda en el hospital encontrar los servicios. El hospital de Vigo, no sé si lo conocéis alguno, el Cunqueiro, ¿lo conocéis? Pues en el Cunqueiro sale un robot a recibir al paciente. Un robot chiquitito, ¿eh? Chiquitito. Entonces, y el robot dice, espere usted aquí, y entonces se queda el paisano allí gallego, se queda parado, y entonces llegan los médicos, las enfermeras, y le informan al individuo.
Estamos inventando cosas continuamente, pero la experiencia del paciente, esa siempre es fundamental. Por eso tenemos que garantizar que la experiencia del paciente en nuestras farmacias sea la adecuada, porque por mucho que le hayamos hecho una asistencia fantástica, divina a la muerte, y tenga todo lo que necesita, si su experiencia no es buena, no habremos conseguido absolutamente nada. Y la experiencia del paciente depende de todo lo anterior que hemos estado viendo, de todo lo anterior. Así que yo lo que creo es esto, que todo forma parte de todo, que todos nos tenemos que ayudar. El concepto holístico de profesiones o de multiprofesionalidad, claro que sí, por supuesto que sí. El paciente tiene que ser una ecuación importante, una variable importante, pero el farmacéutico también, sin lugar a dudas. No se podría entender el sistema sanitario sin la farmacia, sin lugar a dudas. Claro que no se podría entender. Yo que soy médico, siempre os cuento a alguno de vosotros, y alguno que estáis aquí lo conocéis. Yo fui presidente de Semergen 8 años, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Y en aquel momento hicimos un programa que alguno conoceréis y alguno conocéis, que era los programas de Con-Pharmaceutical Care, que eran protocolos conjuntos entre la oficina de farmacia y el médico de familia en hipertensión, en asma y tal. ¿Cómo no vamos a colaborar conjuntamente si realmente vosotros tocáis más al paciente que yo? Si vosotros conocéis al paciente mejor que yo, ¿le dedicáis más tiempo que yo? Os habla más que a mí, porque yo le impongo más, no sé muy bien por qué. O sea, esto de ir al médico siempre tiene como una cosa de rito, ¿no? Produce un poco de miedo atávico. Yo creo que eso es algo como atávicamente metido de cuando éramos chamanes, ¿no? En las tribus, ¿no? Voy al médico, ¿no? Esto de manejar el dolor, la muerte, todo esto yo creo que impresiona. Pero a vosotros os cuentan las cosas, los pacientes. Os abren su mundo a vosotros. Eso tiene un valor incalculable, que yo creo que muchos de vosotros, perdón, seguramente sois conscientes los que estáis aquí, porque los que estáis aquí sois los motivados, lo sabéis, ¿no? Claro, los que estáis aquí son los motivados, pero luego hay muchos otros compañeros que están por ahí, médicos, farmacéuticos. Hay compañeros que no saben la importancia que tiene y la grandeza que tiene eso que estamos hablando, de que tengas la confianza de un individuo que te abre su mundo a sus miedos, incertidumbres, angustias, etcétera, etcétera. Aprovechémoslo, ¿no? Y yo creo que la COVID ahora nos ha demostrado en esta pandemia ese reencuentro vuestro y de otros profesionales con la profesión. Así que gracias. Yo espero seguir aprendiendo de todos vosotros y nada más. Gracias por todo.